Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la definición de integral definida. Vamos a estudiar las principales propiedades que involucran esta definición. Además vamos a ver las primeras reglas de integración. La primera de estas es la que es conocida como la regla de la potencia. Vamos a estudiarla en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste. Y vamos a ver muchos ejemplos donde se practica esta regla para entenderla más a profundidad. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver la definición de integral definida. Sea f una función que está definida en el intervalo a, b o tiene dominio cuyo dominio es el intervalo a, b. Se define la siguiente sumatoria, el siguiente límite, el límite cuando la partición tiende a 0 de la sumatoria de j igual a 1 hasta n de f del jésimo punto muestra por delta x sub j. Bueno, aquí decimos que f es integrable en el intervalo a, b y además integral de a b, tal como se simboliza aquí, f de x por diferencial de x, es integral definida o también llamada integral de Riemann de f de a b, la cual está dada por integral de a b, f de x, diferencial de x, y se define justo como este límite que acabamos de discutir. A grandes rasgos, la partición es la que habíamos definido en las sumas de Riemann. Es una partición del intervalo a, b. Los puntos muestra son aquellos puntos que se encuentran en cada una de las particiones de a, b. Y delta j son las distancias dentro de la partición, las distancias de los subintervalos en el eje x, ya que las distancias en el eje y son estas, f de xj de los puntos muestra o de los jésimos puntos muestra. Para ver esta explicación más a detalle, recomiendo ver el video de la suma de Riemann. Pero nuevamente repitiendo, la integral de AB de f de x diferencial de x es igual al límite de cuando la partición tiende a 0 de la sumatoria de j igual a 1 hasta n de f evaluado en la jésimo punto muestra por delta x sub j. Bueno, aquí estamos ejemplificando lo que mencionábamos no solo en el video de las sumas de Riemann, sino hace unos momentos. La función en azul es la función que estamos buscando. La partición va de x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, así sucesivamente hasta xn, que es una partición del intervalo a, b. Las distancias del eje x pueden simbolizarse como delta x sub 1, delta x sub 2, esta distancia, delta x sub 3, esta distancia, delta x sub 4, esta distancia, delta x sub 5, esta distancia, delta x sub 6, esta distancia, así sucesivamente hasta delta x sub n, esta distancia. Las distancias horizontales, las distancias verticales son f evaluado en los puntos muestra. F del primer punto muestra es esta distancia que pueden ver aquí. F del segundo punto muestra es esta distancia. F del tercer punto muestra es esta distancia. F del cuarto punto muestra es esta distancia. Y F del quinto punto muestra es esta distancia. F del sexto punto muestra es esta distancia. Y así sucesivamente. Entonces la suma de cada una de estas áreas de estos rectángulos se simboliza con la suma de Riemann que escribimos aquí. Y si tendemos a hacer las particiones de estos rectángulos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, lo más pequeños posible, que es lo que simboliza este límite, vamos a obtener el concepto de la integral de Riemann o integral definida. Y esa es la explicación de nuestro dibujo que nos ayuda a entender un poquito más de la definición. Entonces, el límite cuando p tiende a 0 quiere decir que las particiones y en consecuencia los rectángulos se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta llegar al área exacta que se encuentra por debajo de la función en azul. Muy bien, vamos a ver el siguiente teorema. Este teorema se llama teorema de existencia de la integral. Dice lo siguiente: si f es acotada en a, b y f es continua, excepto en un número finito de puntos, entonces f es integrable en a, b.
En particular, si f es continuo en todo intervalo a, b, entonces es integrable en a, b. Vamos a ver otro teorema. Bueno, principalmente si f es continua para casi todo número de puntos, entonces f es integrable. Es lo que quiere decir este teorema. El segundo teorema se llama propiedades de la integral definida. Estas son las propiedades que cumple nuestra nueva definición que acabamos de estudiar. Suponga que f y g son integrables en a, b y que k es una constante, entonces se cumple las siguientes propiedades muy importantes. La primera es que la integral de a a b de k f de x diferencial de x es igual a k por la integral de a a b de f de x de dx. Esto quiere decir que la constante puede salir de la integral. Muy bien, la segunda propiedad es que la integral de a a b de f de x más g de x diferencial de x es igual a la integral de a a b de f de x diferencial de x más la integral de a a b de g de x diferencial de x, es decir, la integral de una suma es la suma de los integrales. Muy bien, la tercera propiedad es prácticamente lo mismo, pero con una resta. La integral de a b de f de x menos g de x diferencial de x es igual a la integral de a b de f de x diferencial de x menos la integral de a b de g de x diferencial de x, es decir, la integral de una resta es igual a la resta de las integrales. Vamos a ver el siguiente teorema, el cual se llama la regla de la potencia. Si eres cualquier número racional excepto menos 1, entonces se cumple que la integral de x a la r diferencial de x es igual a x elevado a la r más 1 entre r más 1 más c, donde c es una constante conocida como la constante de integración. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo usar este teorema. El ejemplo 1 dice lo siguiente: calcular la integral de 1 diferencial de x es igual a integral de x a la 0 diferencial de x, ya que todo número a la 0 es igual a 1, este 1 lo representamos como x a la 0, diferencial de x, y esto es igual a x elevado a la 0 más 1 entre 0 más 1, aplicando la fórmula de la regla de la potencia, más c. X elevado a la 0 más 1 pues es igual a x a la 1 entre 0 más 1 pues es 1 más c. X a la 1 pues es x, entre 1 pues es x más c, y este sería el resultado de esta integral. El segundo ejemplo, integral de x diferencial de x, para resolverlo se hace lo siguiente: esto es la integral de x a la 1 diferencial de x, luego utilizando la regla de la potencia, esto es igual a la integral de x 1 más 1 entre 1 más 1. Como se pueden dar cuenta, se suma 1 y bueno, arriba y abajo, más c. X a la 1 más 1 es igual a x cuadrada entre 1 más 1 es 2, x cuadrada sobre 2 más c, y esta sería la respuesta. El tercer ejemplo dice lo siguiente: integral de x cúbica diferencial de x pues es igual a, utilizando la regla de la potencia, es igual a x elevado a la 3 más 1 entre 3 más 1 más c. X elevado a la 3 más 1 es igual a x a la cuarta entre 3 más 1, y 3 más 1 es 4 más c. Entonces esto es igual a x a la cuarta sobre 4 más c. Esta sería la respuesta. El cuarto ejemplo, integral de 5x cuarta diferencial de x. Bueno, aquí vamos a utilizar primeramente una de las propiedades de la integral. Podemos sacar la constante 5 de la integral y nos queda 5 por integral de x a la cuarta diferencial de x. Y esto es igual a x a la cuarta más 1 entre 4 más 1 más c. X elevado a la 4 más 1 es igual a x a la 5 entre 5 más c. Y esta sería la respuesta del ejemplo 4. Muy bien, el ejercicio 5 dice lo siguiente: para calcular la integral de 3x cuadrada más 4x, vamos a ocupar dos reglas de integración. La primera es que salga la constante, aquí sale la constante 3, integramos x cuadrada diferencial de x, más que salga la constante 4, y continuamos con la integral x diferencial de x. Y la segunda es que la integral de una suma
es la suma de las integrales. Luego, 3, la integral de x cuadrada es igual a x elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1, más 4, la integral de x es igual a x elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1 más c. Simplificando un poco queda 3 por x elevado a la 2 más 1 es igual a x cúbica entre 2 más 1, que es igual a 3, más 4, x elevado a la 1 más 1 es igual a x cuadrada entre 1 más 1, que es 2, más c. Simplificando un poco más, 3 entre 3 pues queda x al cubo, más 4 entre 2 queda 2x cuadrada, más c. Y esta sería la solución de la integral del ejemplo 5. Muy bien, vamos a ver el ejemplo 6 que dice lo siguiente. Vamos a calcular la integral de x elevado a la 3 medios menos 3x más 14 diferencial de x. Para eso vamos a utilizar las tres propiedades de la integral. La primera es que sale la constante del símbolo de integración. La segunda es que la integral de la suma es la suma de las integrales. Y la tercera es que la integral de la resta es la resta de las integrales. Con esto, la integral de x a la 3 medios menos 3x más 14 por diferencial de x es igual a la integral de x elevado a la 3 medios diferencial de x, menos, sacando la constante 3, integral de x diferencial de x, más 14, integral de 1, diferencial de x, ya que 14 se puede expresar como 14 por 1. Muy bien, entonces, utilizando la regla de la potencia, nos queda x elevado a la 3 medios más 1, entre 3 medios más 1, menos 3, x elevado a la 1 más 1, entre 1 más 1, más 14x, porque la integral de 1 es x, más c. Y simplificando un poco más, esto es igual a x elevado a la 3 medios más 1, nos queda x a la 5 medios, entre 3 medios más 1 nos queda 5 medios, menos 3, x elevado a la 1 más 1 nos queda x cuadrada, entre 1 más 1 nos queda 2, más 14x más c. Bueno, este 5 medios se puede subir como 2 quintos, x elevado a la 5 medios, menos, bueno, aquí quedaría 3 medios de x cuadrada más 14x más c, y esta sería la respuesta del ejercicio 6. Por último, el ejemplo 7 es calcular la integral de 7 elevado a x a la cuarta más 2x al cubo entre x cuadrada diferencial de x. Esta x cuadrada, como es denominador tanto de 7x a la cuarta y más 2x al cubo, que es el denominador de este y de este, se puede partir de la siguiente forma. Esto es igual a la integral de 7x a la cuarta entre x cuadrada más 2x al cubo entre x cuadrada diferencial de x. Y esto es igual a la integral, bueno, 7 queda igual, x a la cuarta entre x cuadrada nos queda x cuadrada, más 2 queda igual, x al cubo entre x al cuadrado queda x diferencial de x. Y aquí la suma de las integrales es igual al, bueno, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Y eso queda integral de 7x cuadrada diferencial de x más la integral de 2x diferencial de x. Sacamos las constantes y nos queda 7 integral de x cuadrada diferencial de x más 2 integral de x diferencial de x. Utilizando la regla de la potencia nos queda 7 integral de x cuadrada es igual a x cuadrada más 1 entre 2 más 1 más 2 x cuadrada, bueno, x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más c. Simplificando un poco nos queda 7 por x a la 3 sobre 3 más 2 x al cuadrado sobre 2 más c. 7, bueno, nos queda después 7 tercios x al cubo más 2 entre 2 nos queda x cuadrada más c, y esta sería la respuesta de la integral. Muchas gracias por ver el video, puedes mandarme tus dudas y comentarios y los resolveré a la brevedad posible. Hasta luego.